con respecto a aquellas personas no vacunadas, claro, a partir del 1 de mayo que se está estableciendo, no vacunadas, es un riesgo. ¿No? Es un riesgo porque estamos expuestos a poder contagiarnos. Fue la decisión adoptada en el Consejo de Ministros de quitar la obligatoriedad del uso de mascarillas en regiones que se hayan alcanzado el 80% de la población vacunada con la tercera dosis. Y había toda una bataola, una confusión absoluta lo que podría pasar y qué regiones, y no había ninguna región que cumpla con ese parámetro. Sin embargo, luego se comenzó a ordenar, creo, el gobierno, enfocándose bien en los criterios técnicos adoptados para esto. Lo que al menos yo leía, Katiuska, y que quiero que nos ayude un poco más, sobre todo Juan Carvajal, ingeniero integrante del grupo Open COVID, era que en las regiones donde la población adulta mayor de 60 para arriba hayan alcanzado el 80% de vacunación de tercera dosis y los mayores de 18 hayan alcanzado más del 80% en las dos dosis, se podría levantar el uso obligatorio de la mascarilla. Así lo que entendí, no sé cómo entendiste tú, porque en esta información cruzada, la verdad que podemos estar muy confundidos. Y las personas el día de hoy han estado saliendo a las calles más confundidos aún, sin la mascarilla, y ahí viene la preocupación. Y por eso estamos conectados con Juan Carvajal, ingeniero, integrante de Open COVID, al cual le agradecemos por su presencia y por supuesto por la explicación que nos va a otorgar aquí en Exitosa. Bienvenido. Buenas noches, gusto en saludarles. Muchas gracias. Por favor, ¿cuál es la explicación de lo que ayer se anunció en conferencia de Consejo de Ministros? ¿Cómo usted lo puede analizar, por favor, y explicarle a los oyentes de Exitosa? Sí, en efecto, ciertamente lo que aludía Pedro hace instante, desde que se dio la conferencia de prensa, se generalizó mucho los números, los porcentajes, sin embargo no se particularizaba a partir de qué grupo etario, ¿no es cierto? Sin embargo, ya a medida que pasaban las horas y al día de hoy se tiene claro que es tercera dosis, 80% adultos mayores de 60 para arriba y 80% segunda dosis mayores de 12 años. Aquellas regiones que cumplan con esas dos condiciones, con esos dos requisitos, entrarían pues al no uso o al tema facultativo de las mascarillas en espacios abiertos. Entonces, en buen cristiano, si una región cumple con 80% de la población vacunada con dos dosis de 12 años para arriba, pero no cumple con el segundo criterio de que los de 60 años para arriba tengan el 80% tercera dosis, no alcanzaría entonces en el levantamiento del uso obligatorio de la mascarilla. ¿Entendemos así, Juan? ¿O estoy equivocado? Sí, en efecto. Eso es lo que se ha dado a conocer el día de ayer y hasta el día de hoy. Sin embargo, vea usted que bajo esa premisa, solamente abocándonos a regiones, son 4 las que cumplen: Ica, Callao, Ancash y Lima. Dentro de Lima está Lima Metropolitana. Pero de estas regiones hay algunas provincias que no cumplen. Sin embargo, hay otras provincias donde sus regiones no cumplen esos requisitos, pero como provincia sola sí lo cumple. Entonces, acá hay un tema, ¿no? O se va, digamos, ver el requisito por región o se va a ver por provincia. Porque, por ejemplo, Trujillo de La Libertad cumple, tiene más del 80% en ambos criterios, pero la región como tal, La Libertad, no lo cumple, porque hay otras provincias que lamentablemente están muy por debajo de esos criterios y no permiten pues que toda la región alcance esos dos requisitos. Así es, pero también yo revisaba información y esta es la semana 12 de forma consecutiva donde se ha registrado descensos de casos de contagio de la COVID-19. Podríamos decir que ya estamos más tranquilos, de que no vamos a tener un repunte de casos, señor, por favor, Carvajal, comparando con otras olas, ¿no? Esta es la tercera ola. Sí, en efecto, el máximo pico de esta tercera ola fue por allá en mediados de enero de este año. Y el fin de la tercera ola se ha dado desde mediados de marzo a la fecha. Hoy las cifras, los indicadores epidemiológicos, ya sea de contagio, hospitalización, UCI, positividad, fallecidos, están en su punto más bajo y son similares de finales de marzo del 2020. O sea, las cifras que hoy tenemos
son similares a las 3 primeras semanas cuando recién iniciamos la pandemia allá por marzo del 2020. Ya, Juan, hablemos de proyecciones estadísticas. El ritmo de vacunación lograría permitir que las regiones que no alcanzaron el 80% dentro de esos criterios del Ministerio de Salud para que se pueda dejar de usar obligatoriamente la mascarilla, alcancen próximamente esta meta. ¿O crees que hay alguna estrategia que está fallando según la cantidad de gente que en estos momentos se está vacunando? Mire, para alcanzar en este momento esos dos requisitos, el principal indicador es tercera dosis 80% en adultos mayores. Sí. Entonces, bajo esa premisa, en este momento, digamos, las regiones que están más cerca son Tumbes y La Libertad. Adicionalmente a las 4 que ya tenemos. Pero el tema acá es que actualmente el ritmo de vacunación en tercera dosis en adultos mayores está en bajada, está en descenso. Entonces, yo por ejemplo hice un cálculo del tema de la región de Tumbes. Tumbes en este momento está con el 74.8% en adultos mayores tercera dosis. ¿Okay? Entonces, falta poco para el 80%, sí, pero su ritmo de vacunación y lo que le falta para poder llegar a ese 80% le permitiría aún a finales de mayo poder alcanzar ese 80%. En el caso de Libertad, a mediados de junio. Ahora, este tiempo es un estimado, que puede cambiar, sí, pero eso va de la mano de los cambios de estrategias que pueda tomar cada región y poder buscar a adultos mayores que faltan completar la tercera dosis, ¿no? Así es, pero yo recuerdo también pues en la época del exministro de Salud, Hernán Condori, que se nos ocultó en la página del MINSA las cifras de personas vacunadas por semana, como siempre lo tenemos. Esto ya está actualizado. Si hablamos de ahora, la realidad hoy día jueves 21 de abril, ¿cuál es su visión de esta jornada de vacunación? ¿Cree usted que es porque no ha habido una correcta estrategia o es porque es sentido común de que la gente está más confiada porque ya no tenemos casos graves de COVID, entonces ya no se van pues a vacunar? Y ahora, otro tema, por favor. Esta persona que no tiene ni una sola vacuna y que está aquí en Lima va a estar sin mascarilla en espacios abiertos. Eso nos genera preocupación. Sí, lo que usted refiere, en efecto, hace un mes atrás, las cifras de la página del REUNI del MINSA no se visibilizaba la vacunación a diaria. Hoy sí, a bien gracias, si se observa, podemos ver el ritmo de vacunación. Muchos factores han conllevado de alguna otra manera a que el ritmo haya bajado. Esto ya venía desde mediados de febrero en adelante. Usted mismo lo indica, ¿no? O sea, gente que se ha confiado o gente que vino la ola abrupta de Omicron, pero no ha sido tan letal como se creía que iba a ser. Entonces, de alguna otra manera se ha ido estancando ese descenso en el ritmo de vacunación y se ha ido avanzando principalmente en la tercera dosis a raíz de la norma que salió a inicios de abril de los mayores de 18 años que deban tener la tercera dosis para el uso de los espacios públicos. Entonces, ahí ha visto un punto de quiebre al alza, pero sin embargo, hoy ya tercera semana de abril, el ritmo de vacunación sigue bajando. Entonces, tienen que buscarse ahí otras estrategias y más aún con estas nuevas normas, ¿no es cierto?, del uso facultativo de mascarillas en espacios abiertos en aquellas regiones que aún no cumplen estos requisitos. Lo que usted menciona con respecto a aquellas personas no vacunadas, claro, a partir del 1 de mayo que se está estableciendo no vacunadas, es un riesgo. ¿No? Es un riesgo porque estamos expuestos a poder contagiarnos. Entonces, y lo hemos visto en otros países donde tomaron estas medidas y pues claro, llegó Omicron y la ola que venía en bajada volvió a subir. Pero sin embargo, en el Perú, vea usted de que Omicron afectó en gran manera en cuanto a contagios, pero no colapsó nuestro sistema hospitalario como sí ha ocurrido en otras naciones. Entonces, lo que hay que ver en el Perú también es la alta inmunidad que hemos visto tanto en la segunda, en la primera ola y más pronunciable en esta tercera ola, que en este momento, bien gracias, no se percibe un punto de quiebre al alza en ningún índice epidemiológico, ¿no? Ahora, Juan, yendo un poco a la comparativa, a la base de datos comparativa de lo que podría pasar en el país respecto a lo que está pasando en otras naciones de la región y también de otros continentes, como en Europa. ¿El hecho de que se haya quitado esta obligatoriedad del uso de las mascarillas ha tenido algún efecto directo sobre el incremento de contagios? ¿Hay algún efecto directamente sobre el no usar mascarilla?
Mire, a ver, hay estudios que no son de ahora del año 2022, sino ya del año 2021, donde indican que el riesgo de la transmisión en espacios al aire libre, en espacios abiertos, es mínima. O sea, es entre el 1 al 5%. Entonces, hay países que en su momento tomaron estos criterios, pero claro, luego llegaron variantes nuevas y causó nuevas olas. Pero si vamos al contexto actual, Omicron, y comparando, por ejemplo, con aquellos países que nos circundan en Sudamérica, el caso específico de Colombia. Colombia tomó sus medidas de uso facultativo de mascarillas en espacios abiertos a mediados de febrero de este año. Ya han pasado 2 meses, sin embargo, no ha visto ningún incremento, no ha visto ningún brote, ningún rebrote de casos de COVID-19. Y lo mismo está pasando en Argentina, en Brasil, en Chile. O sea, prácticamente en todos los países que nos circundan en Sudamérica, que hoy o han tomado las mismas medidas que el Perú va a adoptar, no se ha visto un punto de quiebre al alza, ¿no? Y eso también se espera que en el Perú también ocurra, también por la inmunidad que lo precede y por el alta infección que ha visto también por Omicron en el Perú. Se lo llevamos al día a día, por ejemplo, el ciudadano de a pie que es comerciante y que trabaja en las zonas como centro de Lima, donde es un espacio abierto, pero hay una gran cantidad de personas. Que no use la mascarilla lo va a exponer a que se pueda contagiar con este virus, pues ahora que no hay nuevas variantes y que estamos vacunados, porque una cosa es la playa, una cosa es el campo y otra cosa es un lugar como Gamarra, que es un espacio abierto, pero hay mucha cantidad de personas. Claro, el contexto cambia, ¿no es cierto? Como usted lo refiere, no es lo mismo la playa totalmente abierto que, por ejemplo, la Parada o el mismo centro de Lima, donde está tanto gurizado y la gente prácticamente no guarda el distanciamiento. Entonces, ahí nuestras autoridades también deberían saber delimitar muy bien cómo se van a tomar las medidas restrictivas, ¿no? En cuanto al uso facultativo de las mascarillas, porque igual estamos expuestos a... Entonces, ahí el Ministerio de Salud debe definir muy bien en qué lugares, en qué situaciones, en qué circunstancias se deben no usar las mascarillas. Claro, Juan, una pregunta final por mi parte. Estoy viendo las regiones que podrían estar dentro de este grupo de zonas del país donde la mascarilla no sería de uso obligatorio, más allá de la de Ancash, Ica, Lima, Callao. Por ejemplo, yo veo la estadística de las 2 dosis y dentro de esa está Tumbes, Piura, La Libertad, Moquegua, Pasco, Arequipa, Lambayeque, Junín. Son regiones que superan el 80% de gente vacunada con 2 dosis, más no cumplen con el criterio de la gente adulta mayor de 60 para arriba que haya estado vacunada hasta el 80%, por lo menos en el grupo etario, con la 3ª dosis. Sin embargo, el hecho de que esas regiones no hayan alcanzado ciertos parámetros, ¿eso es consecuencia de qué exactamente? Quizá la pregunta puede ser un poco retórica porque nos respondiste en parte, pero yo quiero conocer también si es que corresponde a la falta de vacuna. Porque si en su momento se vio una afluencia masiva de la población adulta mayor, que eran los que se madrugaban haciendo cola por 1 y 2 dosis, ¿por qué ahora no están vacunándose? ¿No hay vacuna o solamente corresponde a un tema estratégico de persuasión a la gente? Sí, es una mezcla de ambas cosas, de estrategia y de respuesta también de la población, porque vacunas ha existido, ha habido, o sea, no ha visto carencia de vacunas ni hace como 8 meses donde era muy alta la cantidad de personas vacunadas y actualmente inclusive. Pero vea usted que gran parte de las regiones que usted ha mencionado, ¿no es cierto? Lo que se ve es que han alcanzado alto porcentaje de vacunación en personas no vulnerables, jóvenes, adultos, pero más no en adultos mayores, donde justamente se debería incidir porque es la población en la cual es más vulnerable y lo que hemos visto en el Perú, donde ha sido más letal el COVID-19. Entonces, ese es un tema de estrategia, ¿no es cierto? Y el tema de la respuesta de la población, pero claro, basado también en la información que nuestras autoridades den a conocer a la gente. O sea, qué tan beneficioso es una segunda, una tercera dosis, qué tanto en hospitalización, en UCI, evita, ¿no es cierto?, que pueda una persona caer en el sistema de salud e inclusive fallecer. Entonces, ese tipo de información también las autoridades ahora mismo, o sea, deberían incidir más, ¿no? Exitosa. Muy bien, muchas gracias, Juan Carvajal, ingeniero integrante de Open COVID. Gracias por la explicación y por darnos datos importantes.